Todavía no amanecía cuando don Manuel escuchó un golpeteo insistente en su puerta, tan fuerte y desesperado, que lo arrancó del sueño como si algo urgente lo estuviera buscando. En su pequeño pueblo de Sonora, donde las madrugadas suelen ser silenciosas y el desierto duerme bajo un cielo frío y limpio, cualquier ruido inesperado era suficiente para inquietar a cualquiera, pero lo que encontró al abrir cambió su vida para siempre. Ahí, temblando, cubierto de polvo y con los huesos marcados por el cansancio, estaba un caballo que parecía haber cruzado kilómetros de desierto, solo para llegar a esa puerta. Lo inquietante no era solo su estado, sino que nunca había pertenecido a esa familia, y aún así, había elegido ese lugar para detenerse, y lo que traía consigo, pondría a toda la comunidad en peligro. Antes de seguir, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de los capítulos de esta historia. Por cierto, ¿desde qué parte nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. La casa de don Manuel se levantaba en las afueras del pueblo, rodeada de mezquites, tierra rojiza y un viento que nunca dejaba de mover la arena. Era un lugar humilde, tranquilo, donde el sonido dominante a esa hora solía ser el crujido de la madera vieja enfriándose. Manuel, hombre de 62 años, acostumbrado a despertar temprano toda su vida, jamás había visto un animal llegar de esa manera, con miedo, pero al mismo tiempo con una extraña decisión, como si supiera que ahí estaría a salvo. Cuando abrió la puerta, el olor a sudor seco y desierto entró con fuerza. El caballo respiraba agitado, con espuma seca en el hocico y la crin enredada con espinas. «¿Qué te pasó, compañero?», murmuró Manuel, con un tono más preocupado que curioso. El animal dio un paso hacia atrás, luego uno hacia adelante. Dudaba, pero sus ojos, claros, cansados, llenos de algo parecido a un ruego, no se despegaban de Manuel. A pesar de la desconfianza inicial, Manuel se acercó despacio y abrió un poco más la puerta del corral. El caballo avanzó como si hubiera estado esperando ese gesto. Caminó hasta el tanque y bebió con desesperación, salpicando agua como si llevara días sin probar una gota. La silla estaba rota, vieja y llena de polvo. Las correas colgaban mal cortadas, como si alguien las hubiera reventado con prisas. En una de ellas, Manuel notó algo, un pequeño pedazo de cuero doblado y amarrado con un nudo duro. No lo tocó todavía. Primero llevó al caballo a la sombra y empezó a limpiarlo con todo el cuidado de alguien que conoce los animales desde joven. Y ahí vio lo que más lo inquietó. En el cuello del caballo había marcas profundas, cicatrices circulares, antiguas, como si alguien hubiera querido borrar un símbolo o una marca de propiedad. No era algo reciente, era algo hecho hace tiempo, y con intención. Manuel se le quedó viendo largo rato. «¿Quién te hizo esto?», susurró, casi para sí mismo. El caballo tenía las patas llenas de arañazos, probablemente de correr entre mezquites y piedras. Su respiración iba recuperándose poco a poco, pero todavía miraba hacia la carretera con nerviosismo, como si temiera que alguien apareciera. Cuando Manuel finalmente volvió a fijarse en el pedazo de cuero atado a la silla, sintió un leve escalofrío. Algo en su instinto le dijo que no era un adorno ni un simple pedazo de material olvidado, pero justo cuando iba a desatarlo, escuchó algo a lo lejos. Pasos sobre la grava de la carretera, lentos, pesados, como si alguien caminara buscando algo. Miró hacia afuera. Aún no venía nadie, pero no era común escuchar pasos a esa hora. Guardó la curiosidad y entró con el caballo al pequeño corral del fondo, donde nadie desde la calle podría verlo. Cuando el sol empezó a asomarse, pintando el desierto de naranja y dorado, el caballo finalmente se tumbó. Cerró los ojos como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera descansar sin miedo. Manuel lo observó un momento, tomó aire y regresó a su cocina. Preparó café de olla y calentó un pan viejo, pero su mente volvía una y otra vez a las cicatrices del caballo y al trozo de cuero. Era imposible ignorar la sensación de que ese animal no se había detenido ahí por casualidad. A las 7 de la mañana, mientras Manuel barría el patio, escuchó el sonido de un motor acercándose. Una camioneta blanca se detuvo frente a su cerca. 2 hombres bajaron. Sus ropas eran demasiado limpias para esa zona. Sus miradas,
demasiado directas. Era evidente que no estaban ahí por casualidad. «Buenos días», saludó el más alto. «Buenos», respondió Manuel, firme. «Estamos buscando un caballo. Se perdió anoche. Es muy valioso», dijo el hombre sin rodeos. Manuel sintió el corazón pesado, pero su rostro no lo mostró. «Por aquí no ha pasado nada», contestó. El segundo hombre recorrió el patio con los ojos, analizando cada detalle, cada huella. Algo en su expresión dejó claro que no confiaba en nadie. «Si lo ve, avísenos», dijo finalmente. Los hombres subieron a la camioneta y avanzaron por la carretera, pero Manuel sabía que no tardarían en regresar. Cuando la camioneta desapareció, Manuel entró rápido a su casa, sacó el pedazo de cuero de su bolsillo y lo desdobló. Al leer lo que estaba escrito, sintió que el aire se le iba del pecho. Aquello no era una marca, ni una nota casual, era una petición de ayuda, una escrita con urgencia. Y lo peor, llevaba un nombre que no debía estar ahí, un nombre que lo involucraba a él, aunque no lo supiera. En ese instante, Manuel comprendió que aquel caballo no había elegido la puerta equivocada, había elegido la única donde tendría protección, y desde ese momento ya no había vuelta atrás. El sol de Sonora empezaba a calentar lentamente la tierra cuando don Manuel volvió al corral. Tornado seguía dormido, respirando profundo, con el cuerpo rendido por el cansancio. Su sombra se recortaba contra la tierra rojiza, y por un momento, Manuel se quedó observándolo como si ese animal desconocido fuera un viejo amigo que de pronto regresaba de una guerra. Pero la paz dura poco en el desierto, y Manuel sabía que lo que leyó en ese pedazo de cuero no era un aviso cualquiera, era un problema, uno grande. Guardó el trozo de cuero dentro de la camisa. No quería volver a leerlo, no todavía. Cada vez que recordaba la letra temblorosa, la urgencia del mensaje, el nombre que aparecía ahí, sentía un peso en el pecho. No era solo una petición de ayuda, era un aviso dirigido a una persona específica, a él. «Manuel, si este caballo llega contigo, es porque ya no tuve otra salida. Cuídalo, no confíes en nadie. Regresarán. R». Don Manuel no conocía a muchos R, pero uno de ellos sí, y no era alguien que quisiera volver a ver. Acarició la cabeza de Tornado, que acababa de despertar, y lo miraba con esos ojos profundos, como si entendiera más de lo que un animal común podría. «¿Dónde te metiste, Tornado? ¿Y cómo supiste llegar aquí?», preguntó en voz baja. El caballo movió las orejas, inquieto, como si el simple sonido del nombre le despertara un recuerdo doloroso. A esa hora, ja había movimiento no pueblo. Las camionetas velhas circulaban por la carretera rumbo a los campos. El sonido del motor de un tractor llegaba a lo lejos. Algunos perros ladraban indiscriminadamente, como si presentiesen que algo estaba cambiando. Manuel sabía que la noticia de un caballo desconocido iba a correr rápido. En pueblos así, nada pasa desapercibido, y menos aún, la visita tempranera de dos hombres armados que no pertenecían a la comunidad. Por eso, antes de cualquier otra cosa, Manuel decidió esconder mejor a Tornado. No quería verlo amarrado ni encerrado como un fugitivo, pero tampoco podía dejarlo a la vista. Lo movió al corral trasero, el más viejo, donde hacía años guardaba herramientas que raro usaba. Ahí nadie entraba, ni siquiera los vecinos sabían que seguía existiendo. «Estarás seguro aquí, por ahora», le dijo. Tornado permaneció quieto, atento, como si comprendiera. Apenas Manuel cerró la puerta del corral, escuchó que alguien gritaba desde la entrada principal. «Don Manuel, anda por ahí». Era la voz de doña Elvira, su vecina desde hacía más de 20 años. Una mujer de carácter fuerte, mirada afilada y oído mejorado por los años. No había chisme del pueblo que se le escapara. Manuel respiró hondo y se acercó. «Buenos días, doña Elvira. ¿Qué pasó?». Ella entrecerró los ojos. «Y esos hombres de hace rato, los vi desde mi ventana. No parecían de por aquí. Nomás andaban preguntando por un caballo», respondió Manuel, intentando sonar natural. Elvira soltó un bufido. «Pues qué casualidad. Anoche escuché unos balazos por la brecha norte. 3, bien marcados,
y luego un caballo corriendo como si lo persiguiera el mismísimo diablo. Manuel sintió la piel erizarse. Tornado había llegado del norte. ¿Y no vio nada más?, preguntó. No, pero cuando los perros ladran a esa hora, es porque algo grave pasó. Puede ser, dijo Manuel. Gracias por avisar. Elvira lo miró fijamente, como si intentara leerlo. Si necesita algo, don Manuel, me dice. Usted nunca se mete en problemas. Así que si estos hombres vuelven, yo misma voy a llamar a la policía del municipio. Manuel asintió, agradecido pero tenso. La policía municipal no era confiable, menos cuando se trataba de hombres armados, camionetas blancas y caballos marcados. Cuando Elvira se fue, Manuel regresó a la carretera. Algo dentro de él le decía que debía revisar los alrededores, entender por dónde venía Tornado. Caminó unos pasos hacia el norte. A un lado de la carretera, en la tierra suelta, vio claramente las huellas, profundas, desordenadas, como si Tornado hubiera estado corriendo al límite de sus fuerzas. Pero no estaba solo. A unos metros de distancia, vio otras marcas, 2 pares de botas, pisadas largas, firmes, de hombres que habían seguido el rastro, o que habían huido. Manuel se agachó y revisó el suelo con calma. Las huellas se dirigían directamente hacia su propiedad, y luego desaparecían. Los hombres lo habían estado buscando antes del amanecer. Tragó saliva. Eso significaba que no solo buscaban al caballo, buscaban a quien había mandado la nota, a R, y sabían, o sospechaban, que Tornado podría haber llegado con Manuel. Una decisión difícil. Regresó a la casa, tomó un café para tentar aclarar la mente, y se sentó en la mesa con la nota extendida frente a él. Cuídalo. Regresarán. No confíes en nadie. Cada palabra parecía escrita con el peso de una vida entera. Se quedó mirando por la ventana. Tornado, allá atrás, caminaba de un lado a otro del corral, inquieto, como si supiera que estaban hablando de él. Manuel suspiró. Te metieron en un problema, compañero. Pero no era hombre de abandonar a un ser vivo en peligro. Jamás lo había hecho, ni con animales ni con personas. Y aunque no entendiera por completo lo que estaba empezando a vivir, sí sabía una cosa: no iba a entregar a Tornado. No a esos hombres. No a nadie que viniera a buscarlo con amenazas. El nombre del pasado. Mientras pensaba, alguien tocó la puerta. Un toque suave, breve. Manuel se tensó. Abrió. Era un muchacho joven, de unos 18 años. Lo conocía vagamente. Se llamaba Rogelio, hijo de una familia que vivía más al norte. Venía sudado, nervioso. Don Manuel, dijo sin rodeos, necesito hablar con usted. Es sobre un caballo. Manuel sintió como si el mundo se congelara. ¿Qué sabes de él?, preguntó. El muchacho tragó saliva. Sé quién lo montaba anoche, y sé por qué vino a parar aquí. Manuel lo miró fijamente. Rogelio tomó aire. El hombre que venía con Tornado era Rubén. El nombre cayó como piedra sobre el pecho de Manuel. Rubén, el R de la nota. Un viejo conocido. Un hombre que había desaparecido hacía meses, sin explicación. Rogelio bajó la mirada. Y si Rubén le mandó ese caballo, es porque algo muy malo está por pasar. Manuel se quedó en silencio, mirando al muchacho como si buscara una mentira en sus palabras, pero no la había, y el problema, ahora, tenía nombre. El silencio se hizo pesado entre Manuel y Rogelio, como si el aire mismo esperara la reacción del hombre mayor. El nombre de Rubén no era un nombre cualquiera. En un pueblo pequeño, algunos nombres cargan historias, deudas y cicatrices. Rubén era uno de esos. Manuel se apoyó en el marco de la puerta, respirando hondo. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?, preguntó con voz baja. Rogelio asintió rápido, pero sus manos temblaban. Sí, don Manuel, yo vi a Rubén anoche, o lo que quedó de él. Un silencio tenso cayó entre los dos. El viento movió la arena y la puerta rechinó al abrirse un poco más. Habla claro, muchacho, dijo Manuel, enderezándose. Rogelio miró hacia la carretera, asegurándose de que nadie los escuchara. Rubén venía herido, muy herido, a la altura del hombro y también en la pierna. No podía ni subirse solo al caballo. Yo y mi primo lo ayudamos a montar. Estaba sangrando tanto
que pensé que no iba a llegar a ningún lado. Manuel cerró los ojos un segundo, como si intentara digerirlo. ¿Quién le hizo eso? Rogelio negó con la cabeza. No lo dijo, pero mencionó que no podía confiar en nadie, que si se quedaba en la brecha lo iban a encontrar. Nos pidió que lo subiéramos a Tornado y que lo soltáramos hacia el sur. Y antes de irse nos dijo, si llega con Manuel, él sabrá qué hacer. Manuel tragó saliva. No sabía qué hacer. No todavía. ¿Y ustedes qué hicieron? Preguntó finalmente. Lo ayudamos, respondió Rogelio bajando la voz. Pero cuando Tornado arrancó con Rubén encima, escuchamos una camioneta. Eran los mismos que vinieron aquí hace rato. 2 hombres armados. Cuando vieron a mi primo y a mí, nos apuntaron. Uno preguntó si habíamos visto a un hombre y un caballo. Dijimos que no. No nos creyeron, pero nos dejaron ir. Rogelio respiró hondo, intentando controlar el miedo. Minutos después escuchamos 3 balazos, y luego, silencio. Manuel sintió un nudo formarse en el estómago. ¿Y Rubén? Rogelio lo miró con tristeza. No lo vimos más, pero si Tornado llegó hasta aquí, fue porque él lo mandó. Rubén sabía que usted no iba a entregarlo. Manuel apretó los labios. Esa frase pesaba más que cualquier golpe. Te fueron juntos al corral trasero. Tornado levantó la cabeza al escuchar pasos y empezó a moverse inquieto, como si oliera recuerdos que prefería evitar. El muchacho lo miró con un reconocimiento triste. Sí, es él, susurró. Tornado estaba desesperado. Rubén apenas podía sostenerse sobre la silla. Manuel lo observó con más detenimiento. Había algo en el comportamiento del animal que confirmaba la historia sin decir una sola palabra. Esa mezcla de agotamiento, miedo y lealtad que solo un caballo muy entrenado podía tener. «Rubén dijo por qué quería que el caballo viniera conmigo», preguntó Manuel. Rogelio negó otra vez. Solo dijo que usted era el único en quien confiaba, que tenía algo que entregarle. ¿Qué cosa? Rogelio señaló el bolsillo de la camisa de Manuel. Ese pedazo de cuero. Manuel lo sacó. Lo sostuvo entre los dedos, sintiendo su textura áspera, torpe, escrita con prisa. Rogelio lo miró fijamente. ¿Qué dice? Nada que quieras saber, respondió Manuel guardándolo de nuevo. No era mentira. Era protección. El silencio volvió a caer sobre ellos. Tornado masticaba lentamente un poco de pastura que Manuel le había dado, pero sus ojos no dejaban de saltar hacia el sonido del viento. Cualquier ruido lo alteraba. Cualquier sombra lo ponía alerta. «Don Manuel», dijo Rogelio rompiendo el silencio. Los hombres de la camioneta dijeron que iban a revisar casa por casa. No tardan en regresar. Manuel lo sabía. Desde el primer segundo en que vio aquella camioneta blanca frente a su cerca, supo que la historia no terminaría ahí. ¿Tu familia sabe que viniste?, preguntó. No, y prefiero que no sepan. No quiero meterlos en esto. Manuel se tomó un momento para pensar. En situaciones así, cada decisión podía costar caro. No quería involucrar al muchacho, pero tampoco podía ignorar lo que sabía. Rogelio, te agradezco que hayas venido, pero escucha bien. A partir de este momento no digas una palabra sobre Tornado. No digas que viniste aquí. No digas que sabes algo de Rubén. Nada. El muchacho asintió, aunque estaba claramente asustado. Lo haré, don Manuel. Y otra cosa, agregó Manuel con firmeza. Si esos hombres vuelven a tu casa, no abras la puerta. No hables con ellos. No los mires a los ojos. ¿Estamos? Rogelio tragó saliva. Sí, señor. Cuando el muchacho se fue, Manuel se quedó mirando el camino que llevaba al pueblo. En el ambiente había una calma falsa, como la que antecede a una tormenta de arena. Se acercó a Tornado. Le puso la mano sobre el cuello. El caballo ladeó la cabeza, respirando profundo. «No sé qué te hicieron, compañero», murmuró. «Pero no te van a volver a tocar. No mientras estés aquí». Tornado cerró los ojos un segundo, como si entendiera. Como si, finalmente, encontrara un lugar donde descansar sin miedo a las pisadas detrás de él. El día avanzó lento, muy lento. Manuel revisó la cerca, la puerta, las ventanas. Caminó por la propiedad mirando cada detalle que pudiera delatar la presencia del caballo. Y al caer la tarde, cuando el sol ya pintaba el cielo de un rojo viejo,
Escuchó de nuevo ese sonido que le había hecho tensar el cuerpo en la mañana. Un motor, la misma camioneta blanca, acercándose, más despacio esta vez, como un depredador que ya conoce el olor de su presa. Manuel se quedó inmóvil en el pórtico. La camioneta se detuvo frente a su casa. Los dos hombres bajaron, pero esta vez no venían a hacer preguntas, venían a buscar respuestas. Y Manuel sabía que lo que dijera, o lo que no dijera, definiría lo que pasaría después. La camioneta blanca se detuvo frente a la casa con un rechinido lento, calculado, como si los hombres quisieran que Manuel escuchara cada centímetro que avanzaban. Era un sonido que no anunciaba prisa, sino decisión. El polvo se levantó alrededor del vehículo mientras el sol descendía detrás de los cerros, bañando todo con un tono rojizo que solo hacía la escena más inquietante. Los dos hombres bajaron con la misma actitud del día anterior, hombros firmes, mirada fría y pasos pesados. Esta vez no fingían educación, no venían a preguntar, venían a confirmar. Manuel se quedó en el pórtico con el rostro sereno, sin mostrar ni un centímetro del nerviosismo que le apretaba el pecho. «Buenas tardes», dijo el hombre más alto, aunque su voz sonaba a amenaza más que a saludo. «Tardes», respondió Manuel, sin moverse. El segundo hombre, el de la mirada afilada, no perdió tiempo. «Venimos a revisar su propiedad». Manuel sintió que cada músculo del cuerpo se tensaba. «¿Y con qué autoridad?», preguntó con calma. «Un caballo se perdió», respondió el alto, «y tenemos razones para creer que pudo haber pasado por aquí. Ya les dije esta mañana, por aquí no ha pasado nada», repitió Manuel, manteniendo el mismo tono firme. El hombre de la mirada afilada sonrió apenas, una mueca que no llegaba a los ojos. «Los animales dejan huellas», dijo, «y nosotros sabemos leerlas». Sin pedir permiso caminó hacia la cerca. Manuel dio un paso adelante para impedirle el paso. «En mi propiedad no entra nadie sin autorización». El hombre ladeó la cabeza, como si no pudiera creer que alguien tan mayor se atreviera a decirle que no. Dio un paso más, tanteando el límite. El silencio era tan tenso que hasta el viento parecía haberse detenido. «¿Por qué se pone nervioso, don Manuel?», preguntó con una voz suave pero venenosa. «Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden». Manuel sostuvo su mirada. «Estoy nervioso porque no me gusta que me hablen con amenazas», respondió. «Aquí la gente llega tocando la puerta, no brincando cercas». El hombre alto intervino antes de que su compañero perdiera la paciencia. «Mire, no queremos problemas. Solo queremos encontrar ese caballo. Vale mucho dinero, mucho. Y quien lo tenga puede verse en un aprieto». Era un mensaje disfrazado de advertencia, y Manuel lo entendió, pero no retrocedió. «No tengo nada que ver con ese animal», mintió sin mostrarlo. Los hombres se miraron entre sí. No le creían. Eso era evidente, pero tampoco podían entrar sin levantar sospechas en el pueblo. Aún así, el más bajo se inclinó hacia él. «Si lo ve, si escucha algo, cualquier movimiento, nos llama, y no se meta donde no lo llaman». Manuel no respondió. Los hombres subieron a la camioneta, pero antes de cerrar la puerta, el más joven dijo: «Vamos a regresar». El motor rugió y la camioneta avanzó lentamente, como si quisieran que Manuel sintiera cada metro que se alejaban, y cada metro que podrían regresar cuando quisieran. Cuando desaparecieron entre las sombras del atardecer, Manuel entró de inmediato a la casa. Solo entonces dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Su corazón no latía rápido, latía fuerte. El tipo de golpe profundo que avisa que el cuerpo está listo para defender algo, cueste lo que cueste. Fue hasta la parte trasera, sigiloso, sin encender ninguna luz. Tornado estaba de pie, alterado, moviendo la cola y golpeando el suelo con una pezuña. Había escuchado todo. Los animales siempre escuchan todo. «Tranquilo, compañero», susurró Manuel. «No te van a encontrar». Pero él mismo no estaba totalmente convencido. Sabía que esos hombres volverían, y cada vez serían menos pacientes. Tornado se acercó a él, y Manuel notó que el caballo olfateaba su camisa, como si buscara algo conocido. Fue entonces cuando recordó el pedazo de cuero. Lo sacó con cuidado,
El caballo lo miró fijamente, y por un momento Manuel sintió que ese pequeño trozo de cuero era la última conexión entre Rubén y la vida. Esa noche, el pueblo quedó envuelto en un silencio extraño, el tipo de silencio que anuncia que algo anda mal, que algo se viene. Manuel se quedó sentado en la mesa de su cocina, con una taza de café frío entre las manos. Pensaba en Rubén, en lo que había sido, en lo que había hecho, en las decisiones que lo alejaron del pueblo y lo metieron en problemas con la gente equivocada. Rubén no era un santo, pero tampoco era un criminal sin alma. Había cometido errores, muchos, pero Manuel siempre creyó que en el fondo era un hombre que solo buscaba sobrevivir. ¿Y ahora? ¿Dónde estaría su cuerpo? ¿Había escapado? ¿Estaba herido, escondido en algún lugar? ¿O no quiso terminar la frase en su mente? La nota decía: si este caballo llega contigo, no decía si yo llego contigo. Rubén sabía que no lo lograría. Ese pensamiento le pesó como un ladrillo en el pecho. Alrededor de la medianoche, Tornado empezó a inquietarse. Golpeaba el suelo, olfateaba el aire, sacudía la cabeza. Manuel salió con una linterna. El aire estaba frío, el cielo completamente despejado. ¿Qué pasa, Tornado?, preguntó mirando alrededor. Entonces lo escuchó. A lo lejos, por la carretera norte, un motor, lento, con las luces apagadas. Manuel apagó su linterna de inmediato y se pegó a la sombra del corral. El motor se detuvo. Nada, ni una voz, ni un paso, solo el viento pasando entre los mezquites. Tornado estaba rígido, con las orejas levantadas. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quienquiera que estuviera ahí, no venía a preguntar por un caballo. Venía a buscar algo más, o a alguien, y ahora más que nunca, sabía que estaba metido en un problema que no había pedido, pero del cual ya no podía salir. La oscuridad envolvía la propiedad de Manuel como una manta pesada. El motor detenido en la carretera norte no volvía a encenderse, ni se escuchaban pasos, ni murmullos. Era un silencio demasiado intencional, demasiado consciente, un silencio de alguien que está esperando. Manuel se quedó inmóvil varios segundos, respirando despacio, intentando escuchar cualquier cosa que lo orientara. Tornado estaba paralizado, con los ojos muy abiertos, como si su instinto supiera que ese sonido significaba peligro. El hombre miró hacia el corral sin moverse de la sombra. Si el caballo estaba así, no era paranoia. Algo o alguien estaba ahí afuera, observando, calculando. Finalmente, el motor sonó otra vez. Un giro lento, apagado. No intentaban arrancarlo, apenas lo movían, como si ajustaran la posición del vehículo. Manuel sintió un chasquido frío en el pecho. Quien estuviera dentro no quería ser visto, pero quería ver. Esperó unos minutos eternos, hasta que la camioneta volvió a encender de golpe y arrancó hacia el norte sin acelerar demasiado. No era una escapada, era una retirada calculada, una advertencia silenciosa. Sabemos dónde estás. Sabemos que el caballo está aquí. Vamos a regresar. Cuando las luces desaparecieron por completo, Manuel soltó un suspiro que había mantenido atrapado desde que el motor apareció. Volvió al interior de la casa, pero no encendió ninguna luz. Caminó en la penumbra con pasos pesados. Estaba cansado, pero su mente no podía descansar. Se sirvió un poco de agua y se dejó caer en la silla. Apoyó la cabeza entre las manos. ¿En qué lío te metiste, Rubén?, susurró. Recordó al hombre que había conocido años atrás, terco, impulsivo, pero con un corazón noble cuando quería. Recordó también la forma en que se había metido en negocios peligrosos. No por ambición, sino por desesperación económica. La vida en Sonora no era fácil para nadie, y Rubén no tuvo la disciplina para caminar por el camino difícil. Y ahora, esa misma desesperación lo había llevado a Manuel, a él, a su puerta, con un caballo marcado y una nota escrita a toda prisa. Tornado relinchó de golpe, sacando a Manuel de sus pensamientos. El sonido no fue fuerte, pero sí brusco, como si el caballo hubiera tenido un sobresalto. Manuel se levantó de inmediato y salió con cautela hacia el corral trasero. El aire se había vuelto más frío, y el cielo empezaba a llenarse de estrellas. Tornado estaba inquieto,
Pero no miraba hacia la carretera. Miraba al interior del corral, específicamente hacia una de las esquinas oscuras, donde Manuel guardaba herramientas viejas. El hombre frunció el ceño. ¿Qué ves, compañero? Se acercó lentamente. Entre el olor a madera vieja, tierra húmeda y metal oxidado, no percibió nada extraño. Levantó un saco de yute, movió unas cuerdas, revisó bajo unas tablas. Nada. Pero Tornado seguía tenso, como si algo más, algo que Manuel no alcanzaba a ver, estuviera escondido ahí. Debe ser el susto de hace rato, murmuró, intentando convencerse. Pero el caballo no parecía asustado, parecía alerta, como si hubiera reconocido un olor. Rubén. Manuel parpadeó. ¿Y si Rubén había estado ahí antes de caer? ¿Y si había dejado algo escondido? ¿O alguien más había entrado mientras él dormía? El pensamiento le apretó el pecho. Revisó más a fondo, esta vez moviendo cajas viejas y levantando una tarp cubierta de polvo. Y ahí, debajo de una tabla carcomida, encontró algo. Una bolsa pequeña de tela, amarrada con un nudo fuerte, pesada. Manuel la tomó con cautela. Tornado sopló fuerte, como si reconociera el objeto. El corazón de Manuel latió con fuerza. Abrió el nudo. Y dentro, había dos cosas. Una llave oxidada y un pedazo de papel doblado 4 veces. Manuel lo desdobló con manos temblorosas. La letra era de Rubén. Si alguien encuentra esto, no lo abras aquí. Manuel tragó saliva. Te lo dejo porque sé que te van a buscar. No confíes en nadie, ni en la policía. Sobre todo, no en ellos. Al final, una frase que heló la sangre de Manuel. Lo que llevo conmigo no es mío, y si me encuentran lo querrán recuperar. No permitas que lo hagan. Debajo, un nombre, un lugar, una fecha. La fecha era el día siguiente, apenas 24 horas después. Tlitiuncisia de Manuel apretó el papel entre los dedos. Miró a Tornado. El caballo parecía más tranquilo ahora que el hombre tenía el objeto en la mano. Así que esto era lo que querías que encontrara, susurró. La llave era vieja, pequeña, sin marcas visibles. No pertenecía a una casa común. Parecía de un candado industrial, quizá una bodega, un contenedor, un lugar donde Rubén guardaba algo, algo que otros estaban desesperados por encontrar, y ahora él lo tenía. La madrugada avanzó silenciosa. Manuel volvió a la casa y escondió la llave y el papel en un lugar donde nadie los hallaría. Luego, se sentó frente a la ventana, mirando el camino oscuro. Había vivido 62 años enfrentando dificultades, pero ninguna como esta. Su instinto le decía que mañana sería un día decisivo, que los hombres de la camioneta volverían, que buscarían más a fondo, que ya no vendrían a hablar. «Rubén», murmuró con un peso enorme en el pecho, «¿qué me dejaste?» Y mirando a Tornado pensó, «¿Y cómo voy a protegerte cuando ni siquiera sé de qué te estoy protegiendo?» Pero una cosa estaba clara. No iba a retroceder, no iba a entregarlo, no iba a dejar que vinieran a su casa sin pelearlo. Faltaban horas para amanecer, y Manuel ya sabía que el día siguiente lo cambiaría todo. El amanecer llegó sin que Manuel pegara un solo ojo. Se había quedado sentado junto a la ventana durante horas, viendo cómo la noche se convertía en un azul pálido, y cómo el azul, lentamente, comenzaba a iluminar el desierto. Había demasiadas preguntas en su cabeza, y ninguna respuesta clara. Solo un caballo alterado, una llave oxidada, una nota escrita con urgencia, y la certeza de que los hombres de la camioneta blanca regresarían. Cuando por fin la luz del día se acomodó en su patio, Manuel salió a revisar a Tornado. El caballo estaba más tranquilo que la noche anterior, pero su respiración seguía siendo profunda, pesada, como si todavía cargara el peso de una carrera que no terminaba. «Buenos días, compañero», dijo Manuel, acariciándole el cuello. «Hoy va a ser un día largo». Tornado levantó la cabeza y exhaló fuerte, como si respondiera. Manuel revisó la cerca, la puerta trasera, los pasos en la tierra. Todo seguía en silencio, demasiado silencio, el tipo de quietud que precede un problema. Ulysses Iwait decidió preparar café, algo fuerte. Lo necesitaba. En cuanto el olor empezó a llenar la cocina, escuchó pasos afuera. No eran pesados,
No eran de botas. Eran pasos rápidos, nerviosos. Manuel salió. Era Rogelio. Otra vez. El muchacho estaba pálido, respirando agitado, con el cabello revuelto como si hubiera corrido toda la mañana. «Don Manuel», jadeó. «Tiene que escuchar esto. Rápido». El estómago de Manuel se apretó. «¿Qué pasó ahora?» Rogelio miró hacia la carretera, asegurándose de que nadie lo hubiera seguido. «Anoche, después de que me fui de aquí, los hombres de la camioneta regresaron a mi casa». Manuel sintió un golpe frío en el pecho. «¿Tu familia está bien?» «Sí, porque mi padre no les abrió», respondió. «Pero se quedaron un rato afuera, y uno de ellos dijo algo sobre usted». Rogelio tragó saliva. «Dijeron que el viejo sabe más de lo que dice, que el caballo seguro está con él, y que hoy mismo lo vamos a sacar». Manuel apretó el puño. «No esperaba que se dieran por vencidos», murmuró. «No es todo», agregó Rogelio con la voz temblorosa. Manuel lo miró fijo. «Habla. Escuché que hablaron por radio con alguien más. Un tal Correa». El nombre cayó como piedra en el silencio. Manuel conocía a Correa. No personalmente, pero sabía quién era. Un hombre con fama de no dejar asuntos sin cerrar. Un hombre duro. Un hombre que, si ya estaba involucrado, significaba que esto no era solo un caballo perdido, ni un simple mensaje. Correa no movía gente por tonterías. «¿Escuchaste algo más?», preguntó Manuel, respirando hondo. Rogelio asintió. «Dijeron que lo que buscaban no estaba en el cuerpo, sino con alguien más, y que tenían que recuperarlo hoy». «Lo que buscaban», repitió Manuel casi en un susurro. Sus ojos se desviaron, como si su mente uniera piezas que no quisiera unir. La llave, la nota de Rubén, la bolsa escondida, el rastro de sangre en la brecha. Tornado llegando a su puerta. Todo empezaba a encajar demasiado bien. «Rogelio», dijo Manuel firme, «escúchame. Necesito que regreses a tu casa y actúes como si no supieras nada. No vengas más aquí hoy, no quiero que te vean. Y dile a tu familia que no abran la puerta a nadie que no conozcan». El muchacho quería protestar, pero Manuel levantó la mano. «Hazme caso. Esto se está poniendo feo». Rogelio respiró hondo. Asintió y salió corriendo rumbo a su casa, tomando un atajo entre los mezquites. Manuel regresó a la cocina, pero ya no podía beber café. Las manos le temblaban ligeramente. Tomó la llave y la giró entre los dedos. Era pequeña, no pesaba nada, pero cargaba un peligro enorme. «Lo que llevo conmigo no es mío». Rubén había escrito eso. Entonces, ¿de quién era? Manuel se pasó la mano por la cara. Fuera lo que fuese, no podían permitir que Correa lo encontrara. Decidió revisar el papel una vez más. Lo abrió con cuidado. La letra seguía temblorosa, como si Rubén lo hubiera escrito mientras huía, o quizá mientras sangraba. «Bodega 12, Camino Viejo, 10 de la mañana». Miró el reloj. 8:47 a.m. Iba a tener que moverse. No podía esperar a que esa gente llegara a su propiedad. No podía poner en riesgo al caballo, ni a sí mismo, ni a Rogelio. Pero tampoco podía dejar a Tornado solo. El caballo se acercó a la valla en ese momento, como si entendiera que estaban siendo parte de un mismo problema. Manuel lo miró. «Si Rubén te mandó conmigo, es porque confió en mí, y no voy a fallarle». Tomó una decisión difícil. Iba a llevar a Tornado con él. Preparó la silla con cuidado, revisando las correas rotas, reforzándolas con pedazos de cuero viejo que guardaba en el cobertizo. Tornado se dejó montar la silla sin protestar, lo cual le confirmó a Manuel que ese caballo era más inteligente y más entrenado de lo que parecía. Quizá demasiado. A las 9:10 estaba listo. Manuel montó con dificultad. Hacía años que no montaba con prisa. Pero Tornado sostuvo el peso sin problema. El caballo movió la cabeza, impaciente, como si supiera que tenían que apurarse. «Despacio al principio», dijo Manuel, acariciando su cuello. «Luego veremos». Salieron por el camino trasero, evitando la carretera, moviéndose entre mezquites y arbustos. El polvo se levantaba detrás de ellos, pero Tornado avanzaba con fuerza, decidido, como si estuviera regresando a un lugar que reconocía. La mañana era clara, pero el aire caliente del desierto ya comenzaba a levantarse.
El silencio era profundo, demasiado profundo, hasta que un sonido rompió la calma. A sus espaldas, un motor, reconocible, firme, la camioneta blanca, pero esta vez no venía sola. Se escuchaban dos motores más, acercándose rápido por el camino principal. Manuel sintió un estremecimiento. No era una visita, era una cacería. ¡Corre, Tornado! ¡Corre!, gritó Manuel, y el caballo, como si hubiera estado esperando esa orden desde que llegó, disparó hacia adelante. Atrás, los motores rugieron. La persecución había comenzado. Tornado avanzó con la potencia de un animal que ha corrido toda su vida para sobrevivir. Sus pasos golpeaban la tierra seca levantando nubes de polvo, mientras Manuel se aferraba a la silla improvisada con una mezcla de fuerza y fe. Los motores detrás de ellos se acercaban rápido, devorando el camino como si quisieran tragárselos vivos. El caballo giró entre los mezquites con una agilidad sorprendente para su tamaño, casi como si conociera ese terreno desde siempre. Manuel sentía cada vibración del cuerpo del animal, el ritmo firme, el calor, la tensión en los músculos. «Aguanta, Tornado», murmuró. «Nada nos puede alcanzar si no nos detenemos». Pero él sabía que no podían correr eternamente. Los motores rugían cada vez más cerca. Manuel volteó por un instante y vio 3 camionetas levantando nubes de polvo, 2 blancas y una negra. Esa era la señal. La camioneta negra era de Correa. Él no necesitaba presentarse. Todo el mundo sabía quién era. Un hombre cuya presencia nunca significaba buenas noticias. Manuel apretó los dientes y se inclinó hacia el cuello del caballo. «Tenemos que llegar al camino viejo antes de que nos cierren el paso». «Vamos, hijo». Tornado respondió con un relincho seco y aceleró todavía más. El camino viejo no era realmente un camino. Era una brecha estrecha que apenas se distinguía entre cactos, piedras y arbustos duros como alambre. Solo la conocían quienes habían crecido ahí o quienes habían trabajado en esas tierras durante décadas. Era el tipo de ruta donde un caballo podía pasar, pero una camioneta no sin arriesgar a destrozar la suspensión. Eso era lo que Manuel apostaba. Cuando encontró la entrada, apenas un hueco entre 2 mezquites gigantes, jaló las riendas a la derecha. Tornado giró bruscamente y se metió en la brecha. Detrás, se escucharon frenos bufando y motores intentando reducir velocidad. Las camionetas no podrían entrar tan rápido, pero no iban a darse por vencidas. Dentro de la brecha, la sombra de los mezquites hacía el terreno más fresco, pero también más incierto. Había piedras grandes, raíces que sobresalían, ramas bajas que golpeaban el aire. Manuel se agachó para no recibir un golpe en la cara. Tornado avanzaba con paso firme, pero comenzaba a respirar más fuerte. No por cansancio inmediato, sino por la tensión del terreno y la velocidad que sostenía. «Solo un poco más», susurró Manuel. «Solo necesitamos llegar al cruce». Pero la brecha se estrechó aún más. Una rama larga rozó la pierna derecha de Manuel. Otra golpeó el lomo del caballo. Tornado no redujo la velocidad, pero Manuel podía sentir la presión creciente. Los motores afuera empezaron a rodear la zona como si quisieran interceptarlos desde otro acceso del camino viejo. «Van a intentar cerrarnos», murmuró Manuel. Y entonces lo escuchó. Un motor. Delante. Alguien ya los estaba esperando. Manuel levantó la vista y vio el brillo metálico de un cofre. Una camioneta se había adelantado y bloqueaba parte del camino. «No puede ser», exclamó Manuel. Tornado también vio la sombra y frenó de golpe, dando un giro brusco. Manuel casi pierde el equilibrio, pero logró agarrarse de la silla. El caballo retrocedió unos pasos, temblando, sin saber hacia dónde correr. La camioneta delante se movió lentamente, avanzando unos metros más para cerrar por completo la brecha. Manuel sabía lo que significaba. Intentaban atraparlo en un punto ciego. Escuchó voces, pasos, puertas abriéndose. La emboscada estaba lista. Manuel acarició con fuerza el cuello de Tornado, buscando una salida. Sabía que si lo obligaba a saltar ramas o correr hacia la maleza espesa, podía lastimarse, y no podía arriesgar al caballo. Miró hacia la derecha. Nada. Miró hacia la izquierda. Solo arbustos altos y espinosos, pero detrás de ellos, una bajada, peligrosa,
inclinada, rocosa. No hay otra opción, susurró. Apretó las piernas y giró las riendas hacia la izquierda. Tornado, confía en mí, vamos. El caballo se lanzó hacia los arbustos, rompiendo ramas, golpeándose contra la vegetación, pero avanzando. Los hombres gritaron al verlo salirse de la brecha. Por allá, ahí va. Se escucharon disparos. No hacia ellos directamente, sino al aire. Advertencias, órdenes desesperadas. Tornado descendió la pendiente con fuerza y torpeza. Las piedras sueltas volaban bajo sus patas. El suelo irregular hacía que su cuerpo se moviera como una ola desbocada. Manuel se sujetó con todo lo que tenía, sintiendo cómo sus viejos huesos protestaban con cada golpe. «¡Aguanta, Tornado! ¡Aguanta!». La camioneta en la brecha intentó retroceder para rodear y alcanzarlos desde abajo, pero la bajada era demasiado estrecha y profunda para un vehículo. Manuel y Tornado tenían unos segundos de ventaja, pero solo eso, segundos. Cuando llegaron al fondo de la pendiente, el terreno se abrió hacia un valle seco lleno de piedras grandes y plantas bajas. Un terreno peligroso, impredecible, pero era la única ruta hacia la bodega 12. Tornado avanzó ahora a un trote rápido, respirando con fuerza, con espuma en los labios. Manuel escuchó los motores arriba, intentando buscar accesos alternos. «No podemos detenernos», dijo Manuel. «Aún no». Y entonces, mientras avanzaban entre las rocas, Manuel vio algo que le arrancó el aliento. 3 huellas frescas, de caballo, muy recientes, demasiado recientes. Tornado las olió, relinchó de forma suave, casi triste. Manuel sintió un escalofrío recorrer toda su espalda. «Rubén», susurró, porque esas huellas no podían ser de otro caballo. El tiempo y el peligro parecían cerrarse alrededor de él. Rubén no estaba tan lejos como pensaba, o no había estado tan lejos la noche anterior, y si Rubén había pasado por ahí, significaba que alguien más también lo había hecho. Pero no había tiempo para detenerse, ni para llorar, ni para entender. Tornado movió la cabeza con fuerza, ansioso, como si sintiera el olor de su jinete anterior aún impregnado en la tierra seca. Manuel apretó los dientes. «Vamos, Tornado. Tenemos que llegar antes que ellos», porque la bodega 12 no solo tenía respuestas, tenía algo más, algo que podía cambiar el rumbo de todo lo que estaba pasando. Y lo más preocupante, los hombres de Correa también sabían eso, y venían armados. El valle seco se extendía frente a ellos como una herida abierta en medio del desierto. La luz de la mañana caía oblicua sobre las piedras y los arbustos bajos, dibujando sombras largas que parecían observarlos pasar. Tornado avanzaba con un trote firme, pero sus orejas seguían atentas, moviéndose de un lado a otro con un nerviosismo que Manuel nunca había visto en un animal tan fuerte. Las huellas frescas que habían encontrado no lo dejaban en paz. Esa marca reciente sobre la tierra no solo mostraba la ruta de Rubén, mostraba que alguien más también podía haber seguido ese rastro. Manuel se obligó a mantener la calma, a pesar de que el corazón le latía con fuerza. «Aún falta un poco, compañero», le murmuró a Tornado. «Aguanta, ya casi llegamos». Pero la verdad era que no sabía qué iban a encontrar en la bodega 12. Solo sabía que Rubén le había dejado una fecha, un lugar, y un mensaje que sonaba más como un ruego de última voluntad. La brisa caliente del desierto golpeaba el rostro de Manuel, secándole los labios. Había bebido poca agua esa mañana, y ahora el efecto empezaba a notarse. Tornado resoplaba fuerte, tragando aire con urgencia, aunque sin perder el ritmo. Detrás de ellos, los motores seguían rugiendo en algún punto del terreno alto. Las camionetas estaban buscando la manera de bajar, de interceptarlos, de encontrarlos antes de que llegaran al destino. Manuel sabía que era una carrera contra el tiempo. Aproximadamente 20 minutos después, la vista del valle cambió. Entre las piedras y los arbustos, apareció una figura rectangular, metálica, oxidada, como si hubiera permanecido allí abandonada por décadas. La bodega 12. Se trataba de una estructura sencilla, con paredes de lámina oxidada y un techo abollado por el sol. No tenía ventanas, solo una puerta metálica gruesa, asegurada con un candado grande y viejo.
Tornado disminuyó el paso al verla, como si reconociera el lugar, como si supiera que algo importante los esperaba ahí. Manuel desmontó con cuidado, sintiendo cómo sus rodillas protestaban por el esfuerzo. Se acercó a la puerta, sacó la llave que Rubén le había dejado y la observó nuevamente. Era pequeña, oxidada, pero encajaba perfectamente en el candado. Entonces sí era aquí, murmuró Manuel. Insertó la llave. Giró. Un clic seco retumbó en el silencio. El candado cayó al suelo levantando un pequeño polvo fino. Tornado movió la cola, inquieto. Manuel respiró profundo y abrió la puerta. El interior estaba oscuro, pero el olor lo golpeó primero. Una mezcla de polvo viejo, madera húmeda y algo más, algo metálico. Dio un paso dentro. Los ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra. Entonces vio una mesa, papeles, cajas, un galón de agua a medio terminar, y en una esquina, tirado sobre el piso, como si hubiera colapsado ahí, Manuel sintió un nudo en la garganta. No puede ser. Había manchas de sangre seca. No mucha, pero lo suficiente para entender que Rubén había estado ahí, y que no estaba en buen estado. Un sonido lo sacó de golpe de sus pensamientos. Tornado relinchó afuera, fuerte, nervioso. Manuel se giró de inmediato y salió corriendo hacia la luz. Cuando llegó a la entrada, lo vio. En la parte alta del cerro, una de las camionetas había logrado bajar por un camino lateral. Iba directo hacia el valle, y detrás de ella, otra, y otra. 3 camionetas avanzando rápido. Manuel se sintió helado por dentro. Ya los habían encontrado. No había vuelta atrás. Corrió hacia Tornado. «Tenemos que movernos», dijo rápido. Pero justo al tocar la silla, escuchó un ruido detrás de la bodega, un crujido de piedras pisadas. Alguien se acercaba. Manuel retrocedió unos pasos, con el corazón acelerado. Tornado lo sintió, se tensó, y comenzó a mover las orejas hacia todos lados. «¿Quién anda ahí?», preguntó Manuel, aunque sabía que no obtendría respuesta. El silencio se estiró. Luego, una sombra se movió. Cuando la figura salió detrás de la bodega, Manuel se quedó sin aire. Era un hombre, joven, herido, con el rostro pálido y los labios secos. Caminaba cojeando, apoyándose en la pared de lámina para no caer. Su camisa estaba manchada de sangre seca, su hombro vendado de manera improvisada. Tenía el cabello enmarañado, como si hubiera pasado la noche entera en el polvo. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con algo reconocible. «Manuel», dijo con una voz ronca, «sabía que ibas a encontrar la llave». Manuel sintió la garganta cerrarse. «Rubén», el hombre esbozó una sonrisa débil, casi dolorosa. «Pensé que no lo lograría. Pero aquí estoy». Tornado relinchó suave, como si reconociera a su jinete. Rubén extendió la mano hacia el caballo, temblando. «Buen muchacho», susurró. Pero la escena se rompió de golpe. El rugido de las camionetas retumbó tan cerca que el polvo del suelo tembló. Ya venían por el valle. Ya no había tiempo. Rubén alzó la vista, los ojos cargados de urgencia. «Manuel», dijo respirando con dificultad, «ellos no vienen por mí». Se llevó la mano al pecho jadeando. «Vienen por lo que está en esa bodega. No por el caballo, no por mí. Por eso te mandé a ti». Manuel sintió un golpe en el pecho. «Rubén, ¿qué hay aquí?». Rubén abrió la boca para responder, pero un disparo resonó desde lo alto del cerro. El eco se extendió por todo el valle. Rubén cayó de rodillas. Manuel corrió hacia él. Tornado se puso entre ambos, como si supiera que algo terrible estaba por suceder. Y a lo lejos, los hombres de Correa ya estaban bajando de las camionetas, y venían armados. El disparo retumbó en el valle como un trueno seco que partió el silencio en dos. Manuel se arrodilló de inmediato junto a Rubén, tomándolo por los hombros mientras Tornado relinchaba con un sonido tan profundo que parecía un grito. Rubén respiraba con dificultad. El disparo no lo había alcanzado directamente. Había golpeado una piedra a su lado, pero el susto y el esfuerzo físico lo hicieron tambalearse. La adrenalina lo mantenía en pie, pero la herida previa seguía sangrando bajo la venda improvisada. Manuel lo sostuvo. «Tranquilo, hijo, tranquilo», murmuró con voz grave y temblorosa. Rubén alzó la mirada.
Sus ojos estaban vidriosos, pero había conciencia en ellos. No hay tiempo, Manuel. Ellos ya vienen. Los motores rugían acercándose. Las camionetas serpenteaban entre piedras, bajando por el valle con rapidez, levantando nubes de polvo que hacían arder los ojos. Tornado se movió, inquieto, golpeando el suelo con las patas, preparándose para correr o pelear, como si entendiera que detrás de ese ruido venía algo oscuro e irreversible. Manuel miró a Rubén con urgencia. ¿Qué traen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué te siguieron hasta mi casa? Rubén tragó saliva. Cada movimiento le dolía. Su voz salió ronca, entrecortada. En la bodega hay una caja. No la abriste, ¿verdad? No, respondió Manuel. No toqué nada. Solo vi papeles, sangre, señales de que estuviste ahí. Rubén respiró profundo, como si cada palabra le abriera otra herida. Esa caja no es mía. Se la quitaron a un hombre hace semanas. Yo solo la estaba guardando, pero cuando supe quién la quería recuperar, supe que tenía que desaparecerla. Manuel lo observó con el ceño fruncido. ¿Qué tiene esa caja, Rubén? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿Armas? Rubén negó con la cabeza varias veces, con desesperación. No, no es eso. Es algo peor, algo que no deben tener. Dímelo ya, exigió Manuel, apretando los dientes. Rubén abrió la boca para hablar, pero otro disparo resonó en el valle, esta vez más cerca. La tierra a unos metros de ellos se levantó en una pequeña explosión de polvo. Manuel instintivamente cubrió a Rubén con su cuerpo, y Tornado dio un salto hacia atrás, nervioso. Los hombres ya habían bajado de las camionetas. Podían verse sus siluetas recortadas contra la luz del sol. Llevaban armas largas, chalecos y la determinación peligrosa de quienes no venían a negociar. Rubén respiraba con dificultad. «Escúchame», susurró aferrando la camisa de Manuel. «La caja tiene documentos. No cualquier documento. Pruebas. Contra ellos. Contra Correa, contra su jefe. Nombres, rutas, cantidades, pagos, todo. Todo lo que han hecho por años». Manuel sintió un escalofrío. «¿Y tú cómo terminaste con eso?» Rubén cerró los ojos un segundo, como si la memoria le doliera. «Porque yo estaba ahí cuando la tomaron. No debía ver nada, pero vi. Después me ordenaron deshacerme de ella, pero no pude. No después de ver lo que hicieron. Los motores se apagaron. Las puertas de las camionetas se cerraron de golpe. El valle quedó en un silencio que anunciaba violencia. Rubén apretó la mano de Manuel. «La escondí en esta bodega. La llave, te la mandé con Tornado. Sabía que tú no ibas a entregarla, que no ibas a dejar que lo que hay ahí se perdiera». Manuel tragó saliva. El peso moral de la situación cayó sobre sus hombros como un bloque de piedra. No era solo un caballo, no era solo un mensaje, era una evidencia que podía destruir a una red completa. Y por eso, venían dispuestos a matar. Rubén continuó. «Yo ya no puedo seguir, pero tú sí. Saca esa caja y llévala donde te digan mis notas. No la abras, no la pierdas, no confíes en nadie. Nadie, Manuel». Respiró hondo. «Ni siquiera en quienes dicen ayudarte». Manuel se quedó en silencio. Quería decirle que sí, quería decirle que podía con eso, pero la verdad era que nunca había llevado una carga así. Los pasos se acercaban. 7, 8 hombres armados, las sombras creciendo. Rubén lo miró con una serenidad dolorosa. «Llévate a Tornado. Él sabe el camino. Él te va a llevar. Después, ya decides qué hacer conmigo». «Rubén», murmuró Manuel, sintiendo un nudo en la garganta. Pero Rubén negó. Firme. «No hay tiempo para despedidas». Tornado se colocó a un lado de Rubén, bajando la cabeza, tocándolo suavemente con el hocico. Rubén sonrió por primera vez desde que lo encontró. «Buen muchacho». Y entonces, una voz gritó desde las camionetas. «Manuel, sabemos que estás ahí. Sal y entréganos al caballo y lo que traes. Si cooperas, no tiene que terminar mal». Era la voz de Correa, firme, segura, fría. Rubén apretó la mandíbula. «No les entregues nada», susurró. Manuel apoyó su mano en el hombro de su viejo conocido, y sin pensarlo más,
Corrió hacia la bodega, abrió la puerta de golpe, tomó la caja metálica y la escondió dentro de un saco de tela. Luego corrió de vuelta hacia Tornado. Los hombres comenzaron a avanzar. «Última oportunidad, Manuel», gritó Correa. «Entrega eso y podrás irte vivo». Manuel montó a Tornado de un salto, con más agilidad que la que creía tener a su edad. Miró a Rubén, miró a los hombres, miró la salida estrecha del valle. «Aguanta, Tornado», susurró. «Nos vamos». Y el caballo, como si hubiera esperado esa orden desde el primer día, salió disparado hacia la zona más difícil del terreno, donde las camionetas no podrían entrar. Los hombres comenzaron a disparar. Las balas chocaban contra las rocas. El valle se llenó de eco. Rubén, arrodillado, levantó la mirada hacia Manuel, mientras el polvo se elevaba alrededor de Tornado. Y en un último aliento dijo: «Corre, Manuel, corre». Tornado desapareció entre los matorrales. Los hombres detrás comenzaron a gritar. Correa maldijo, y el valle, el mismo valle donde Rubén había derramado su último esfuerzo, se convirtió en el escenario de una persecución final. Ahora, Manuel tenía la caja, la llave, Tornado, y toda la verdad que podía destruir a esa gente. La pregunta era, ¿hasta dónde iba a llegar para protegerla? Tornado avanzaba con toda la fuerza que le quedaba. Sus patas golpeaban el terreno irregular, esquivando piedras, ramas y declives que habrían tumbado a cualquier caballo menos entrenado. Manuel se aferraba a la silla improvisada, sintiendo que cada sacudida podía quitarle el aliento. Detrás, los gritos se mezclaban con el rugido de los motores y el eco seco de más disparos. Las camionetas no podían entrar a la zona más cerrada del valle, pero los hombres armados, sí, ya corrían a pie, descendiendo entre los arbustos, saltando rocas, tratando de cerrar el paso. «¡Tornado! ¡Vámonos!», gritó Manuel. El caballo bufó y se lanzó hacia un pasaje estrecho entre dos paredes de roca. Allí, la luz del sol disminuía, y la sombra hacía que el aire fuera más fresco, pero también era un túnel natural donde un error podría ser fatal. Manuel bajó el cuerpo casi pegándose al cuello del caballo. «Despacio, pero sin parar, hijo». Tornado obedeció. Sus cascos resonaron contra las piedras, y el eco los envolvió. Detrás, uno de los hombres gritó: «¡Ahí se metieron! ¡Agárrenlos antes de que salgan al otro lado!». El sonido rebotó por el cañón como un aviso. Pero Manuel sabía algo. Si llegaban al final del paso entre rocas, encontrarían una bifurcación que él conocía desde niño. La izquierda llevaba al pueblo, la derecha, a un camino viejo que salía directo a una carretera secundaria. Rubén no lo había dicho, pero Manuel entendió el mensaje que el hombre agonizante había querido dejarle. «Llévalo donde nadie sospeche». La carretera secundaria llevaba a un pequeño módulo de vigilancia estatal, un lugar donde Correa no tenía control. Esa sería su única ventaja. Al salir del cañón, la luz los golpeó como un relámpago. El terreno se abría en una zona seca, de tierra clara, con huellas marcadas por antiguas rutas ganaderas. Tornado casi resbaló, pero recuperó estabilidad al instante. «A la derecha, compañero», dijo Manuel. Tiró suavemente de las riendas. El caballo giró y tomó el camino más estrecho. Un disparo pasó silbando cerca. Una piedra explotó detrás de ellos. Los hombres ya habían llegado al final del cañón. «¡Manuel!», gritó una voz grave y poderosa. «¡Entrega la caja y todo se acaba!». Era Correa. Su voz no temblaba. No pedía. Ordenaba. Manuel apretó la mandíbula. Nunca había sido un hombre de pleitos, pero tampoco era cobarde. Si Rubén confió en él, era por una razón. «No pienso entregarte nada», susurró, aunque nadie pudiera escucharlo ahí. Tornado aceleró. El camino viejo serpenteaba entre mezquites y cerros bajos. Manuel conocía la zona y sabía dónde debían avanzar con cuidado. Tornado también parecía intuirlo. Evitaba piedras grandes, cambiaba de ritmo cuando sentía inestabilidad y respiraba fuerte, pero controlado. Le faltaba poco, apenas un par de kilómetros, y llegarían a la carretera secundaria. Manuel escuchó motores detrás, no uno, dos. Correa había encontrado otro acceso.
Los vehículos avanzaban por una zona más abierta, tratando de alcanzar el camino viejo antes que ellos. No les va a dar tiempo, dijo Manuel. No si sigues así, Tornado. Pero de pronto, el caballo se detuvo en seco. Manuel casi salió volando. ¿Qué pasa?, preguntó mirando hacia adelante. Tornado relinchó fuerte. Manuel levantó la vista, y entonces lo vio. En medio del camino viejo, había una camioneta atravesada, bloqueando el paso por completo, con 3 hombres armados parados frente a ella. Manuel sintió un escalofrío recorrerlo de arriba a abajo. ¡Me alcanzaron! Los hombres levantaron los rifles. ¡Alto, Manuel!, gritó uno de ellos. «Suéltalo todo y bájate». El viejo sintió el sudor frío bajar por su espalda. Detrás de él, más motores, más hombres acercándose. Estaba atrapado. Tornado comenzó a retroceder, inquieto. Manuel miró el camino cerrado, miró la caja oculta en el saco, miró el cielo, buscando una respuesta que no llegaba. Y fue entonces cuando escuchó algo que no esperaba. Desde el cerro a su izquierda, otro motor. Pero no era una camioneta, era una motocicleta. Una vieja moto de campo, rugiendo con fuerza al bajar la pendiente. Manuel la reconoció antes de ver al conductor. Era Rogelio. «Don Manuel, por aquí», gritó el muchacho, señalando una brecha diminuta entre piedras y arbustos, apenas visible. Una brecha que un caballo podía tomar, una brecha que una camioneta no podría jamás. Los hombres armados se giraron hacia el ruido. «¡Disparen!», gritó uno. Rogelio aceleró hacia la derecha, atrayendo la atención de los hombres. «¡Vamos, Tornado!», gritó Manuel, tirando de las riendas hacia la brecha. El caballo respondió de inmediato, lanzándose hacia el camino estrecho, mientras los disparos iluminaban el aire. Tornado entró en la brecha apenas más ancha que su cuerpo. Manuel tuvo que agacharse completamente para no golpear la cabeza con las ramas. Las piedras volaban bajo los cascos. Detrás, escuchó gritos, maldiciones, disparos al aire. Rogelio los había salvado. La brecha desembocó finalmente en una zona abierta. Desde ahí, la carretera secundaria se veía a lo lejos, una cinta gris perdiéndose en el horizonte. Tornado respiraba con fuerza, pero no reducía velocidad. Manuel miró hacia atrás. Las camionetas trataban de rodear la zona, pero tardarían varios minutos. Quizá lo lograrían. Y cuando finalmente llegaron a la carretera secundaria, Manuel detuvo a Tornado brevemente. Al fondo, a unos 400 metros, se veía un pequeño módulo de vigilancia estatal, un par de patrullas estacionadas, un tanque de agua, una antena vieja y hombres del gobierno, no de Correa. Manuel respiró hondo. «Lo logramos, hijo», murmuró con voz quebrada. Tornado bajó la cabeza, exhausto. Manuel avanzó lentamente hasta el módulo. 2 oficiales salieron al verlos. Uno de ellos levantó la mano. «Necesita ayuda, señor». Manuel bajó de Tornado con dificultad. La caja en el saco pesaba más que nunca. «Traigo algo que necesitan ver», dijo con voz firme. «Y necesito protección inmediata». Los oficiales se miraron, confundidos, pero lo ayudaron a entrar. Manuel dejó la caja sobre la mesa. «Aquí», dijo con un hilo de voz. «Aquí está todo lo que necesitan para detener a Correa». Los oficiales se tensaron. «¿Está seguro de lo que dice?». Manuel asintió. «Totalmente». Uno de ellos abrió el saco. La luz reveló la caja metálica, la misma que Rubén había escondido. «Vamos a revisarla», dijo el oficial. Manuel le puso la mano encima. «No sin que yo esté presente. Alguien murió por traerla hasta aquí». El oficial asintió. Abrió la caja. Y dentro había carpetas, fotos, USB, documentos sellados, rutas de traslado, pagos, nombres, pruebas. Pruebas que ningún juez podría ignorar. El segundo oficial salió rápido a hablar por radio. El primero cerró la caja y miró a Manuel. «Señor, gracias. Ha hecho lo correcto. A partir de este momento, está bajo nuestra protección». Pero Manuel no sonrió, ni celebró, ni se alivió. Solo dijo: «Cuídenla bien. Alguien dio su vida por esto». Horas después, cuando el sol comenzaba a caer, Manuel se encontraba afuera del módulo, sentado junto a Tornado, acariciando su cuello.
El caballo respiraba tranquilo por primera vez desde que llegó a su puerta. Manuel suspiró. «Lo logramos, hijo», murmuró. Tornado levantó la cabeza y apoyó suavemente su hocico en el hombro del viejo. Era un gesto simple, pequeño, pero para Manuel fue el cierre de todo. Rubén había confiado en él. Rogelio arriesgó su vida. Tornado había corrido hasta el final, y aunque el dolor seguía ahí, la justicia también lo estaba. Manuel se levantó despacio. «Vamos a casa, compañero. Ya no estamos huyendo». Y juntos, mientras el cielo se pintaba de naranja y violeta, comenzaron el lento camino de regreso. El desierto, que tantas veces había sido escenario de peligro, ahora parecía recibirlos con una calma nueva, una calma merecida. Si te gustó esta historia y quieres más relatos así, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu participación nos ayuda muchísimo a seguir creando historias que te mantengan al filo del asiento.